Y así arrancamos directamente en el living en la mañana de hoy. Vos lo habías adelantado, Hernán. Estamos con Matías Baniato, el único sobreviviente de la llamada masacre de Flores. Matías, gracias por haber venido. No, ustedes por invitarme. Bueno, la invitación a Matías tiene que ver con que finalmente se consiguió la confirmación de la prisión perpetua para quien veíamos recién en pantalla, el autor del asesinato de toda tu familia, de tu amigo. Recuerdo muy bien el día tremendo en el que se conoció la noticia de la masacre vivida en tu casa. Personalmente me acuerdo porque vivo cerca, mis papás viven cerca de tu casa y me acuerdo que me había impactado muchísimo pensar en vos, en tu edad, en el amigo que estaba en tu casa, que esa noche se había quedado a dormir. ¿Cómo te sentís? Son varias sensaciones, qué sé yo. Es como obviamente que esto es una noticia que me da un poquito de tranquilidad, ¿no? El hecho de ya saber que por lo menos, calculo que serán 5 o 7 años, va a estar detenido. Pero bueno, siempre volvemos al tema que lo he hablado ya en varios medios, el tema de lo que llamamos perpetua en la Argentina, que no existe, ¿no? Está demostrado que no existe. Vos, como decías, imagínate que yo tenía 16 años en ese momento y cuando lo condenaron en el juicio oral y me dijeron prisión perpetua, para mí era, ya está, era un tema terminado. En el 2010, cuando él me empieza a amenazar de vuelta, yo no sé si ustedes lo recuerdan bien, él accede a un beneficio en el año 2004, como él es español, pidió terminar la condena en España. Ese beneficio se lo otorgan, a mí nadie absolutamente me informó nada, se va a España, obviamente esto fue toda una estrategia judicial que armó, bueno, como tiene mucho dinero, se va a España y en España le hacen un cómputo en base a fechas erróneas que estaban en el expediente, que lo descubro yo, increíble, pero es así. O sea, en el expediente figuraba como que a mi familia los había matado en el 90 y en realidad fue en el 94. Esa diferencia de 4 años le aplicaron el 2 por 1, se transformaron en 8 años y bueno, y mágicamente en el 2008 accede a una libertad plena en España. Retoma la Argentina. En Migraciones lo detienen, porque en Migraciones les salta a ellos que esta persona estaba condenada a prisión perpetua. Le elevan un oficio al juez Axel López, que es el juez del Juzgado de Ejecución Penal número 3. El juez no responde este oficio y a las 48 horas lo tuvieron que dejar libre. Ahí es cuando ingresa y me empieza a amenazar de vuelta. Esto fue en el año 2010. Imagínense que después había pasado ya casi 17 años del incendio, una madrugada a las 3:30 de la mañana, exactamente el mismo horario del incendio. Me suena el teléfono en casa, atiendo y era la voz, como una voz distorsionada, pero obviamente que yo lo reconocí. Y empezó a decirme, bueno, prepárate que te quemo como a los otros, bueno, un montón de cosas que imagínense, ¿no? Ya de por sí es difícil convivir, ¿no? O tratar de vivir con todo esto en mi cabeza y en mi espalda, para que después, 17 años después, otra vez volver a vivir toda esta pesadilla, ¿no? Cuando él llama ese día, vos no tenías idea, decías que no, yo no tenía idea. Para mí estaba cumpliendo la condena. ¿En Argentina? Sí, ¿No sabías ni la parte de España? Nada, nada. Ahí es cuando, después de la amenaza que él me hace, voy al juzgado del doctor Axel López, me presento y ahí él me dice, no, quédate tranquilo, debe haber accedido a un teléfono. O sea, él no, me manda a decir por una secretaria, ¿no? Me dijo que me quede tranquilo, que estaba cumpliendo la condena en España, que no le dé bolilla a las llamadas. O sea, no había visto ni el oficio Axel López. Nada. La cuestión es que las llamadas empezaban a ser reiterativas, empecé a averiguar, me acerqué a Migraciones. ¿Todo vos? Todo yo solo. Cuando me dice que estaba en España, llamo de mi casa, llamé a España, a penales de España para ver dónde estaba, si alguien me podía decir, hasta que me atiende una persona en Madrid, en un penal de Madrid. Le explico brevemente la situación, le digo, mira, no me des ni fechas ni nada, lo único que te pido, por favor, decime si esta persona está ahí o si se fue de ahí, porque es por la seguridad mía y de mi abuela, nada más. Es una persona que ya me mató a mis viejos, a mis hermanos. Bueno, el tipo me sintió tan desesperado que ahora me dice, mira, Matías, él estuvo cumpliendo una condena acá desde el año 2008 que se fue. No sabemos si está libre o no, acá no está más. Imagínense, me volví loco. Me acerqué a Migraciones, me atiende una persona en Migraciones, le explico otra vez lo mismo, desesperado también, y me dice, mira, acá para darte información tiene que elevar un oficio el juez para preguntar que nosotros demos información. Le digo, bueno, decime por favor si está en Argentina, nada más, si entró a la Argentina. Y ahí él me confirma, me dice, mira, está, no te puedo dar fechas, pero está en la Argentina.
Está entrando y saliendo cada 3 meses, entra como un turista. Sí. Obviamente ahí es cuando salgo en los medios, ahí me llama, se contacta conmigo. Porque hasta ahí no habías reaparecido en los medios. No, yo hice mi vida, después nunca más. Nada, que obviamente imagínense, para mí es verdaderamente traumático volver a tener que ver las imágenes, recordar esa noche, no es fácil. Así que bueno, me costó mucho, pero sabía que era la única posibilidad que tenía. Desgraciadamente, creo que todos los familiares de víctimas, como lo que me pasó a mí, sabemos que dependemos de ustedes para que acá alguien te escuche. Es increíble, Sí. pero es la realidad. Sí, y el trabajo de hormiga tuyo, ¿no? Cuando sabés. alguien debería Nadie hacerlo me por atendía, vos. nadie. Empecé a salir en los medios, ahí me atendió Axel López. Bueno, se contacta en ese momento, estaba como jefe de gabinete Aníbal Fernández. Se contacta conmigo, bueno, le explico la situación. A ese día me pusieron custodia policial las 24 horas del día. No podía salir, para que tengan una idea, no podía trabajar, no podía salir con mi auto, no podía, siempre con 3 policías al lado mío. Así estuve 1 año y medio. Que fue el tiempo que estuvieron buscándolo hasta que lo detuvieron de vuelta. No lo encontraban y él no salía y entraba ya. No, él estaba prófugo, ya ya estaba a la orden de captura acá. acá en Argentina. Y lo detienen el 3 de diciembre de 2011 en una quinta en Tortuguitas, que tenía armado como un entrepiso, me contaron, que él se escondía, cuando había algún movimiento se escondía en ese entrepiso. Lo detienen ahí es cuando hablo con Axel López, cuando yo veo, imagínense, cuando yo veo el oficio de migraciones, pidiéndole explicaciones a él y él no respondía. Entonces, vos te llamaron y vos no le diste bolilla a esto. Claro, yo fui y le mostré directamente, le digo, a ver, explíqueme esto, porque usted sabía que esta persona, y usted me dice que estaba en España. Claro. Me dijo, mira, Matías, yo no te voy a mentir, la realidad es que yo estoy tapado de causas y me lo morfé. Textuales palabras, Claro. Me lo morfé. Y yo le dije, ¿a usted le parece que un juez me tiene que contestar así? O sea, que esta persona me podía haber matado a mí y a mi abuela y nos mata porque usted se lo morfó. Le dije, yo le juro, a mí me sacaron todo. Me sacaron todo lo que yo más amaba en esta vida. Yo le juro que si usted no lo captura, yo no voy a parar hasta destituirlo como juez. Bueno, en ese momento se contactan conmigo la Asociación Madres del Dolor y otros familiares. Después me entero que este juez también había liberado al violador que después terminó asesinando a esta chica Soledad Brani en Caballito. Sí. También había liberado hace poquito a Tatiana, la chica que murió en el Chaco, quizás lo recuerdan, Tatiana Colodriez. Y también a los asesinos del marido de Georgina Barbarosa. O sea, tiene un antecedente siempre por lo mismo, porque está tapado en las causas y no tiene tiempo. Así que bueno, nada, imagínense estos 3 años y pico de luchar constantemente y lo que pasó ayer, volviendo a este tema, es importante porque... Pero pará, 2011 lo termina atrapando. Lo detienen. Sí. Está detenido desde ahí en el penal de Seiza, está Sí. en Buenos Aires. ¿Vos ya no tuviste contacto, lo fuiste a ver, fuiste a hacer Nos algo? nos cruzamos en el juzgado, ahí es cuando lo volví a ver. Obviamente, imagínense la situación, ¿no? Él con 50 policías alrededor, yo también, de lejos lo vi. Él se negó a declarar. Bueno, quedó demostrado que estaba falsificada la causa con las fechas de detención, que él eludía de esta forma los controles, que estuvo, o sea, para acceder al beneficio de cumplir la condena en España, el preso tiene que demostrar arraigo, no basta solamente con ser español. Y él nació en España, para que tengan una idea, y a los 6 meses toda su familia se vino a la Argentina. O sea que él no tiene a nadie en España. Entonces, aparentemente lo que hizo fue mandar una hermana allá, para demostrar que había una hermana allá, y con eso le dieron... Y plata, ¿no? Claro. Y plata accedió a este beneficio. Ahí quedó detenido, y siempre desde el 2011 que lo detuvieron hasta ahora, siempre estaba el miedo constante de que lo dejen libre, porque él apelaba, como, digamos, lo más terrible es que él no es que se escapa de una cárcel en España, sino que un juez le da la libertad. Le da la libertad, claro. Entonces él apelaba en base a eso. Él decía, yo no me escapé. España a mí me dieron la libertad. Entonces él pedía que se le aplique el cómputo de España, no el de acá. Y ahí fue que revisaste vos que... Ahí es donde yo revisé y bueno... ¿Esto lo tienes que hacer vos, un abogado, no? Sí, todo lo hice yo solo. Todo yo solo. Y nada, bueno, ahí empezó a demostrar, bueno, estos fueron los diálogos que yo tuve con Axel López. Axel López al principio no se quería hacer cargo. Decía, no, si ya un juez lo liberó, yo no puedo hacer nada. O sea, tiene que hacer algo como para que yo lo vuelva a detener. Sí. O sea, hacer algo que matarme a mí. Sí, claro.
Hasta que, bueno, se metió el Ministerio de Justicia, gente de Cancillería, porque había o sea, esto fue como algo inédito, esto de los acuerdos, no había pasado todavía Sí. esto. Entonces, ni ellos sabían cómo manejar la situación, ¿sí? Sí. Lo que queda demostrado es que si el homicidio fue en Buenos Aires y la persona fue juzgada y condenada en Buenos Aires, los que tienen la decisión es Buenos Aires, Claro. sobre la libertad o no de él. Claro. De hecho, había un artículo en el acuerdo de intercambio de presos que dice bien claro que el país receptivo, digamos, del preso no puede decidir su liberación. Claro. Bueno, eso nadie lo controló ni nadie lo vio. Claro. Ni en España ni acá. Ni en España ni acá. Entonces, Claro. por eso En es los que él dos salió lugares. libre. Ahora, imagínense Si cómo... vos no encontrabas ese error, entre comillas, esa Sí. trampa del 90 al 94, él ahora estaba libre. Totalmente, totalmente. Por eso el fallo de ayer de la Cámara de Casación, ellos, o sea, está todo nombrado, del Sí. error de las fechas de detención y el nuevo cómputo que hace, que Sí. dejan en claro de que él solamente había cumplido 15 años detenido. Claro. O sea, imagínense que estamos hablando de 5 muertes, 3 chicos, 15 años ya estaba libre. Él ahora tiene que cumplir ¿cuánto de Mirá, prisión? obviamente que él hay que hacerle esos 15 años que cumplió. La prisión perpetua, lo que llamamos prisión perpetua en Argentina, son 25 años Sí. efectivos que a los 20 años pueden pedir la libertad condicional. ¿sí? Sí. Esto de los 20 años es con buena conducta y demás, que en este caso ya quedaría descartado, ¿no? Claro. Sí. Entonces le faltarían cumplir 25. Él cumplió 15 años y pico, así que casi 10 años. Ajá. Casi Y 10 no se le años. agrega, no hay agravante por todo lo que hizo. No, porque él en este caso, o sea, esto estamos hablando de la causa madre, que es lo del incendio. Sí. Después hay otra causa paralela, que es lo de las denuncias de amenaza de muerte. Sí. Que bueno, Bueno, y la falsificación de documentos también debería ser algo. sí, lo que pasa es que ellos me hablan que fue un error. Te imaginas Claro. que no es fácil tampoco demostrar lo que yo te dije. Claro. imagino que no. O sea, esto fue un error de tipeo, fue... Es Vos increíble, imaginate ¿no? mi cara cuando te Porque hablan de un desde el error juez de que te tipeo. dice que Estoy no, tapado. que está tapado, digo, tiene igualmente estando tapado y todo, no es que se le pasó porque la tuvo que firmar. No, Esos y- minutos de firmar la libertad de Total. alguien. Y en España. Que No, no, claro, toma esto en acá, España, sino en España. en España también. No es que acá. Eso fue en España. esa También parte eso fue en España también. Digamos, el error de acá, del juzgado de Axel López, es que ellos, o sea, el nombre te dice, el juzgado de ejecución penal, lo que hacen son los juzgados que controlan el cumplimiento de la condena Claro. y son los que deciden, en base a los informes de penitenciaría y psicólogos y demás, si una persona puede ser reincidente o no. En base a eso, otorgan o ¿Lo no. dejaban salir o no? Ese control no Exactamente. existió tampoco, en realidad. No existe. Porque de hecho se fue. No en mi caso, no existe. No existe porque vos sabés que, Hernán, hay 2 jueces actualmente, hay 3 juzgados de ejecución penal para todas las causas de la Argentina, no de capital. 3. Uno está desocupado. Hay 2 jueces nada más, Axel López y otro que no me acuerdo el nombre ahora. Ellos 2 manejan la causa de todos. De todos los que tienen que cumplir una condena, De si tienen- todos. puede hacer libertad De condicional, todos. se pueden ir, no se Obviamente, pueden ir y demás. que es lo que yo le explicaba a Axel López, más vale que entiendo la situación, pero ustedes también entiendan a nosotros, a Claro. los familiares. Si a mí me sacaron, usted está cobrando un sueldo como juez. Si usted no se siente capaz de manejar las causas de toda la Argentina, Renuncie. haga un paso al costado. Claro, Sí, sí. No es mi culpa claro, que usted esté solo con todas las causas. claro, El totalmente. primer error es de él, sin duda. de- Por del supuesto. juez. Totalmente. O sea, Por yo más que entiendo el está desbordado error. y demás. Por supuesto, Hernán, obviamente él se refugia en que bueno, que las leyes acá son así, que el código penal es así. Está bien, está todo bien. No son errores que yo puedo, o que yo tengo que comprender después de que me quemaron viva mi familia. Sí, claro, O te sea, piden ¿cómo comprensión a puedo vos. yo entender una Sí, cosa así? claro, increíble. O sea, que me hablen de falta de tiempo, de falta de personal. Increíble. Matías, vos, digo, ¿cómo es tu vida hoy? ¿Sentís que con lo que pasó ayer vas a poder dormir un poco más tranquilo? No solamente por lo que es tu seguridad Ujú. y la de la familia que tenés, Sí. sino que también con eso de descansar un poco por Sí, tus viejos, totalmente. por tus hermanos. Sí, vos imaginate que ya en el 94, cuando terminó el juicio, una situación como la que a mí me tocó vivir, son 2 caminos. O tratás de vivir o te pegás un tiro. Es así. Sí, sí. Porque yo siempre lo digo, ¿no? Las imágenes, como te decía recién, de estar parado enfrente de mi casa y ver cómo se quemaba todo con mis viejos y mis hermanos, es algo que no se lo deseo a nadie. Claro. A nadie. Entonces verdaderamente cuesta mucho
levantarse todas las mañanas. Yo siempre digo lo mismo, esto pasó hace 20 años, pero para mí fue ayer, ¿no? A mí me falta mi vieja, mis viejos y mis hermanos me faltan todos los días. En las cosas lindas y en las cosas feas. O sea, yo a veces llego a casa y digo, uy, la pucha, si estuviera mi vieja o si estuvieran mis hermanos. Bueno, entonces ya de por sí es difícil. Todas estas cosas me lo hacen 3 veces más difícil. Porque es no poder despegar nunca de esta situación. Obviamente que esto me alivia y me da un poquito de paz, pero imagínense, yo ya tengo miedo, que ya sé que va a salir en algún momento. Entonces, la pregunta que yo me hice siempre es qué tipo de recuperación puede tener un monstruo así. Entonces, ¿qué edad tiene él? es joven, ahora tiene 53 años. O sea que va a salir con 63 y hace todo lo... o sea, Exactamente. no debería tener beneficio eso de los 5 años de libertad condicional. No, se supone que no. Yo lo doy por hecho que no. Pero lo tenés que seguir, vas a tener que seguirlo vos, digamos. Bueno, básicamente vas a tener que seguirlo vos porque Axel López, si sigue siendo el único obvio. juez, no está en Pero Hernán, es lo que la respuesta a lo que ella me preguntaba. Vos imaginate que yo desgraciadamente no puedo hacer lo que yo hice todos estos años. De decir, bueno, ya está condenado, trato de hacer mi vida y me olvido. Porque hacer eso, estuve totalmente desconectado de todo y esta persona se fue, quedó libre. Entonces, imagínense que yo, está bien, voy a tratar de hacer mi vida, pero por otro lado siempre estoy con este miedo de que tengo que estar controlándolo, porque no puedo confiar en que verdaderamente va a ser así. Entonces, cada tanto tengo que preguntar, ¿sigue en Ezeiza? ¿Está cumpliendo la condena? Y esa es la parte difícil, claro, psicológicamente, que te desgasta, ¿no? Sí. Porque es no poder despegar nunca de esto, ¿no? Sí, claro. Y es muy agotante. ¿Tu abuela? Nada, imagínate si yo con 36 años, para mí es difícil, imagínate mi abuela con 86. O sea, mi abuela, esto fue terrible. Claro. Fue terrible, fue destruirla en todo aspecto. Mi mamá, abuela es la mamá de mi mamá. De tu mamá. Qué fuerza que ha tenido hasta ahora, ¿no? Mi mamá era única hija. Mi abuelo se murió el 28 de enero del 94. El 17 de febrero del 94 pasa lo de mi casa. Así que imagínate, mi abuela en un mes perdió marido, hija, nietos, todo. Lo único que le quedé fui yo. Nada más. Y tuvo una entereza que yo hoy, con todo lo que tuve que vivir, porque en ese momento con 16 años la que hizo todo fue ella, ¿no? Claro. Ella iba a los juzgados. Yo ahora me acuerdo que llegaba y le decía, la verdad que ahora te entiendo todo lo que vos pasaste en ese momento, ¿no? Claro. Lo que es ir a los juzgados, lo que te desgasta. Y vos encima con el dolor tan fresco en ese momento, ¿no? Y con un adolescente a cargo. Tremendo. La sensación es que a mí me sorprende además que en España pasó lo mismo. Porque uno siempre dice, bueno, pasa en este país. No. Pasa en todos lados. La sensación es que los buenos, que los malos tienen más derecho que los buenos, básicamente. Sí, a ver, Hernán, no es que en todos lados. Yo creo que particularmente en España, yo por lo que estuve viendo, tienen las leyes muy parecidas acá. Claro. Tienen lo mismo el tema este de la perpetua, que no existe la perpetua, entonces hay muchas cosas que son iguales. Yo creo que una persona como esta, por ejemplo, te hablo de un ejemplo, no sé, en otro país, Estados Unidos, lo que sea, y no pasa esto. Claro. Cuando hablamos de un asesinato como el de mi familia, no pasa. ¿Sí? O sea, pues fue el caso justo que la mala suerte que encima fue España. En España sí es como vos decís, es exactamente igual que acá o peor. De hecho, fíjate que ahora creo, yo me pareció haber visto un informe sobre el tema de violencia de género y demás. En España es terrible también. Es terrible el tema. Pero además acá, digo, tuvo todo el impacto y digo, cualquiera conocía el caso de la masacre de Flores. Sí, porque impactó mucho lo del amiguito de mi hermanito también. Tremendo. Es Nicolás. Nicolás Borda. Nicolás. Vos imaginate que es común que tu hijo, mamá, me quedo a dormir en la casa de un amigo, y es normal. Quieras o no, yo siempre lo digo, ¿no? Creo que la gente se sintió muy reflejada. Esto fue, imagínate, clase media en pleno barrio de Flores. Fue algo que impactó mucho por ese lado también, ¿no? ¿Y te consulta mucha gente después de esta pelea, digo, de cómo tenés que pelear? Porque imagino que mucha gente que está en problemas que quizás son mucho menores, probablemente sean mucho menores, porque la verdad que esto es tremendo, pero que te pregunta, porque al final te volviste un experto en todas estas cuestiones. Desde el momento que encontrás ese error que pasó inadvertido para un montón de gente, del 90 al 94, error entre comillas, porque lamentablemente si hicieras como en las películas de juicio, es todo circunstancial, digamos, no tenés ninguna prueba, pero es evidente que no lo fue. Pero sí tenés una experiencia que en juzgados, en hablar con abogados, en hablar con... Te preguntan mucho. Sí, terrible, terrible. De hecho, bueno, viste lo que yo te contaba a raíz del juez de Axel López.
Hoy a las 13 horas en la puerta del Consejo de la Magistratura estamos siguiendo el juicio político a Axel López, hemos presentado un pedido de juicio político. Y sí, o sea, me junté con muchos familiares de víctimas y demás. Y la verdad que sí, me nace también hacerlo porque no es solamente por el caso de la familia mía, ni por el caso de Soledad, es por el caso de todos. Yo lo que siempre cuando tengo la posibilidad de hablar, en el Twitter muchas veces me escriben y hablo y trato de explicar. Esto no lo hago por la causa mía. O sea, yo estoy tratando de que nadie viva otra vez lo que yo tuve que pasar. O sea, y hoy en día, como se está viviendo, Hernán, lo más terrible es que vos ves que hoy te matan cuando te roban. No es que antes era, bueno, me robaron y te estabas mal. Hoy, si te roban y no te matan, estás contento porque no te mataron. Entonces, le puede tocar a cualquiera esto. Sí. O sea, mañana te pueden destruir tu familia, la tuya. Entonces, esto que creo es importante para todos y nos tenemos que ayudar entre todos. Entonces, jueces como este no pueden estar ocupando los lugares que están. Porque tenemos que tratar entre todos de empezar a cambiar esto. Los presos no pueden entrar y salir como si nada. El 99%, vos fijate, de los casos que uno ve en la televisión hoy son reincidentes. Todos, la mayoría. Vos fijate que siempre te dicen, no, estaba con libertad condicional, no, había cumplido, estuvo preso por tenencia, por esto. Siempre por algo. La cuestión es que entran y salen. Y son los mismos que vuelven a matar, vuelven a delinquir. Entonces, ¿dónde están? Que es la pregunta que yo le hice al ministro de Justicia, Lac. ¿Dónde están los derechos humanos nuestros, de la gente de bien? Porque siempre me hablan de los derechos humanos de los detenidos, que se tienen que reincorporar. Para los buenos no hay, para los malos ¿Me entendés? Yo miro la foto de mis hermanitos y digo, ¿dónde están los derechos humanos de mis hermanitos? ¿Dónde quedaron? O sea, todo es para ellos. Es increíble. Es terrible. Matías. A las 3 entonces. Hoy a las 13. Sí. En Libertad 731. En el Twitter, mi Twitter es @MatiBagnato. Ahí siempre yo pongo todo lo que vamos haciendo con la Asociación Madres del Dolor y otros familiares de víctimas. Y bueno, entre todos es tratar de que esto cambie un poco. Yo amo la Argentina y hoy me decía, recién venía para acá y un periodista de una radio me decía, ¿y no pensaste en irte? Yo ya perdí, me sacaron todo. Sí. Todo lo que yo más amaba en mi vida era mi familia. Hoy mi familia son mis amigos, mi trabajo y no quiero seguir perdiendo. Y aparte amo Argentina, entonces no me quiero ir. Quiero tratar que esto cambie. Está más que claro. Gracias Matías, y nuestro acompañamiento.